Alfonso Martínez es director del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey. Ha sido funcionario federal y estatal, profesor de distintas asignaturas ambientales en la Universidad Autónoma de Nuevo León, director de la Facultad de Ciencias Forestales de la UANL, estudiado en México, Estados Unidos, Alemania y Singapur. Aprovechando que pasó esto, si se cierra su conversación, solamente se vuelven a meter y le dan knock y no pasa absolutamente nada, ¿ok? Seguimos con Ada Ita. Ada Ita es directora de Medio Ambiente del municipio de San Pedro, profesionista ambiental con 22 años de experiencia, trabajando con compañías globales y grupos multidisciplinarios y multiculturales. Galardonada con el Premio al Mérito Ecológico en la categoría de comunicación ambiental, bióloga, higienista ambiental, hazmat y máster en ingeniería ambiental. Ahorita nos explicas qué quiere decir hazmat. Gracias, Ada. Conrado, tu imagen está al revés. Tenemos que voltearla. Sí. Ándale. Va. La pusiste exactamente igual. A ver, compañero, ándale. Muchas gracias. Ahora sigue Conrado González Barajas, quien es biólogo y arborista. Desde 2008 imparte talleres y conferencias sobre la importancia del arbolado urbano, es especialista en la etnobotánica y actualmente labora en la Asociación Ecológica de la Sierra de Picachos en la creación de un jardín botánico, la educación ambiental y la conservación natural protegida. Bueno, pues muchas gracias a todos. Como les mencionaba, yo voy a ser solamente facilitador de esta conversación que vamos a tener con ustedes, expertos en diversos temas ambientales, para comunicarlo pues a las personas que nos hacen favor de seguirnos en las redes sociales del Centro Civitas. Entonces, le voy a ceder la palabra aquí a Brenda Sánchez para que pues nos abras la conversación con el tema del Día de la Tierra que se celebra, antecedentes y le recordamos a todos que tienen hasta 5 minutos por intervención. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en esta plataforma y bueno, comunicándonos de manera diferente, pero con el mismo impacto. Cabe señalar que esta actividad de celebrar el Día de la Tierra es algo que la comunidad regiomontana lo ha estado haciendo a lo largo ya de más de una década. Esta no es una celebración, digamos que fuera de lo común, y bueno, ahora lo celebramos de manera diferente, con muchas reflexiones y con muchos llamados para transformar la tierra. Y bueno, quisiera comentar inicialmente que por allá en la década de los 60 hubo esta reflexión acerca de lo que estaba pasando con el planeta en varios temas. Uno era el componente que tenía la producción en su generación de la contaminación, otro era la sobrepoblación y también una relación directa con la biodiversidad, la conservación de la biodiversidad. Y en ese sentido, un senador de Estados Unidos, el senador Gaylord Nelson, propuso y fue el principal promotor para que se celebrara el Día de la Tierra. Se fueron sumando muchos grupos y total que ya se hizo un hábito que cada año se celebre el día 22 de este mes de abril, el día de la Tierra. Y algunas personas le llaman a la celebración de la Madre Tierra. Pero bueno, como le queramos llamar, es un llamado a reflexionar acerca de lo que está sucediendo en la Tierra, en muchos temas. Por ejemplo, de 1970 a la fecha, pues ya pasaron más de 4 décadas y muchas cosas han pasado. Muchas leyes se han hecho, la población ha cambiado. Ahorita somos 7.500 millones de habitantes, 7.000 millones de habitantes. Entonces, eso es una cantidad que nos está poniendo en un estado complejo,
en materia de producción, en materia de generación de alimentación y el consumo, que es ahorita, digamos, que el principal componente que nos provoca, pues ahora sí que un nerviosismo, porque no tenemos, digamos, un sistema exacto para cumplir con la población. Es decir, antes estábamos sujetos a, perdón, es que aquí está el gatito, estábamos sujetos a que las temporadas del año habitualmente llegaran y pudiéramos hacer alimento, pasa el tiempo y conforme se va generando cambios en la atmósfera, cambios en el planeta, ya no tenemos certeza de la producción por estaciones del año. Pero también hay que señalar que la tecnología ha evolucionado y también se ha podido superar ese tema. ¿Qué es lo importante ahorita? Que tenemos como población un sinnúmero de problemas, ahorita con la pandemia, con la presencia de esta pandemia global que se ha presentado, pues estamos viendo las dolencias que tiene el planeta y derivado de esta orden gubernamental ha habido cambios en la presencia del ser humano en sus hábitos y hoy estamos viendo cielos en algunos días resplandecientes, sin mala calidad del aire, otros días con mala calidad del aire por cuestiones naturales. Tenemos animales presenciando en la zona metropolitana, tenemos también el mar limpio, ríos limpios, especies que no habitaban por lo regular en zonas que aunque están cerca de la urbe, pues no se acercaban por el ruido y el movimiento, y hoy estamos viendo que están cada vez acercándose más. Entonces, como preámbulo, señalar que este día se conmemora no solamente el reflexionar, el hacer pronunciamientos, sino también es un día de participación. Y esto que estamos haciendo es también un elemento de participación importante que se hace año con año y que, claro, no exenta todos los días del año hacerlo para nosotros contribuir desde lo local cambios globales. Gracias, Brenda. Alfonso, ¿nos quieres dar tu opinión inicial? Sí, claro. Me parece a mí que pocos años de celebración del Día de la Tierra, hemos tenido la oportunidad de tener una reflexión tan profunda como la que estamos teniendo ahora. El hecho de que estemos en nuestras casas, el hecho de que estemos haciendo esta reunión vía virtual, es una consecuencia directa de cómo los seres humanos, primero, estamos conectados, porque un virus nuevo que proviene de los murciélagos, todavía no sabemos si ese virus tuvo un hospedero intermediario o hay dudas si salió de un laboratorio que estaba estudiando los virus de los murciélagos, pero ya se había predicho que iba a haber una nueva pandemia, muy probablemente originada en China y con virus que vienen de los murciélagos. Entonces es muy interesante cómo un brote de un nuevo virus que se da por diferentes circunstancias, cuando los seres humanos, por lo que decía Brenda, el crecimiento tan grande que ha tenido la población y el consumo, en este caso, el consumo de vida silvestre, entras en contacto con animales que normalmente no existe un procedimiento sanitario para, obviamente, consumir esa carne, no hay una evaluación de los peligros que se tiene. Tenemos ciertos animales que hemos domesticado y ya existe un proceso de consumo y de verificación de la calidad sanitaria de sus alimentos. Pero cuando entras en contacto con la vida silvestre, obviamente pensando que nosotros somos una especie más en el planeta y que hemos evolucionado junto con otras especies, en el caso de los murciélagos, que tienen un sistema inmunológico bastante sólido y tienen la capacidad para tener una diversidad importante de virus sin que les afecte a su salud,
Entonces, es increíble cómo a partir de eso prácticamente toda la humanidad está confinada y los miles de millones de dólares que se están perdiendo en productividad. Entonces, esas afectaciones que se tienen al medio ambiente, esas agresiones y consumos, digamos, irresponsables de la vida silvestre, tienen sus consecuencias y nos demuestran que esa conexión existe y que es verídica. En ocasiones, cuando tratamos de defender los ecosistemas, hablamos de los servicios ambientales, hablamos de la biodiversidad, pero también estamos hablando de la salud humana, porque ahora el 75% de las nuevas infecciones vienen de los animales. Tanto este nuevo coronavirus, como el ébola, como el SIDA, son infecciones que vienen de los animales y que el ser humano de alguna manera las ha contraído precisamente porque estamos ya impactando de manera muy importante al planeta. Entonces, como bien se menciona, tenemos ese impacto a nivel global. En este caso tiene tanto consecuencias negativas y positivas para el medio ambiente. Algunas positivas, como Brenda. También hay algunas negativas, como la generación de nuevos residuos o una cantidad importante de residuos, pero nos da, digamos que la experiencia de esa conexión completa que existe, y bueno, se presenta de otras maneras, ¿no? Ya sabemos que nos llega polvo del Sahara. El día de hoy aquí en Monterrey está llegando incendio, humo de los incendios del sur de México y del centro de México. Entonces realmente me parece que la celebración del Día de la Tierra es muy importante porque primero tenemos un planeta que es único, tenemos capacidad de movernos hasta ahora a otro planeta. Estamos afectando de manera muy importante el planeta y el planeta tiene, digamos que, cierto tipo de respuestas y muchas de esas respuestas afectan a toda la humanidad. En este caso un virus nuevo, pero los incendios forestales o el problema de agua que tenemos en el área metropolitana de Monterrey, que viene ya en el futuro y que se está acrecentando, también es muy importante. Entonces, bueno, de nuevo creo que pocas veces había sido tan claro cómo debemos de pensar globalmente y actuar localmente y la importancia que tiene la conservación de los recursos naturales para todos los seres humanos. Gracias, Alfonso. Vamos con Ada, tu aporte sobre el primer tema del Día de la Tierra. Hola, sí, pues fíjense, cumple 50 años ya esta celebración y desde hace 50 años que algún grupo de la población veía que no estábamos haciendo un manejo correcto de los recursos, ¿no? Hace 50 años. Y creo que el humano a veces cae en esta postura de creerse omnipotente, de ser muy severo, de tener un muy soberbio y creer que el humano puede hacer todo y voltear al antojo de cómo se le guste la naturaleza y agarrar los recursos a como quiera y contaminar el agua y hacer emisiones, etcétera. Y vemos que es desde hace 50 años y que hemos pasado ya también otro tipo de pandemias, por otro tipo de zoonosis también que se han dado en la humanidad también a nivel mundial. Pero que como quiera el humano sigue en este mismo egocentrismo de poder decir, bueno, es que somos la especie máxima y no hay nada que nos pueda derrotar, cuando ahorita estamos viendo esta situación, como bien comentaba la licenciada Brenda, el doctor Alfonso, en el que estamos pues teniendo videoconferencias, sí, por un medio tecnológico, porque bueno, en esto ha
han avanzado en los años, pero hoy en día estamos en las casas y afortunadamente tenemos el agua, tenemos la energía eléctrica para poder estar haciendo esto, tenemos los súpers con víveres que podemos ir a comprar, pero que esta situación podría ser la misma que estuviéramos en la casa y que muchas empresas estuvieran detenidas, no por una pandemia, sino por una falta de los recursos naturales, por una falta del agua, por una falta de la energía, o por esa codicia de querer hacer la energía sin importarme que estoy utilizando un recurso natural no renovable, cuando ya tenemos pues estas energías alternas y que hay muchas y se siguen igual descubriendo más, que tienen puntos de mejora, como todo hay puntos de mejora, pero creo que ahorita ya tenemos todas las herramientas para poder medir y mejorar. A lo mejor hace 50 años decías, oye, es que está mal, es que nos estamos acabando las especies, hay muchísimas especies que ni siquiera conocemos al día de hoy. O sea, hace 50 años ya se hacían esa pregunta, y al día de hoy todavía hay muchas especies que están ahí afuera y que son resistentes al coronavirus y que uno como humano es súper débil. Entonces, a ver, ¿quién es la especie fuerte? Y fíjense, fue hace 50 años esta celebración del Día de la Tierra. Hay una caricatura que a mí me gusta mucho, que es muy antigua, que es Heidi. Pero si ustedes no han visto Heidi, o si la han visto, o la pueden volver a ver, se van a dar cuenta que es una niña que vive en las montañas, que le encanta la naturaleza, que empieza a ver lo que le da la naturaleza y por qué se siente ella a gusto. Y no les quiero hacer el spoiler de la caricatura si no lo han visto, pero cuando se va a la ciudad esa niña, extraña todo eso y ve como que otras ventajas, pero, o sea, como que pone en balance. Entonces, bueno, ahí les dejo un primer tarea, que vean a Heidi y hagan esta retrospectiva. Es una caricatura de 1974, se dobló en muchos idiomas, en muchos países, y aún después de cuántos años que han pasado, todavía refleja muchas cosas que son reales, ¿no? Entonces, digo, para empezar, esto es hace 50 años, pero creo que a lo mejor hemos avanzado, pero creo que no como queramos, y lo más primordial es ver que somos una especie que se ha ido aborazando, a lo mejor a agarrar todo lo que pueda, pero a fin de cuentas la naturaleza y los animales, o sea, y todo son los resistentes, porque ellos no tienen a un doctor que esté atrás de ellos para decirle, oye, mira, tómate esto para que sobrevivas. Ahorita el humano está aquí por todo lo que se ha evolucionado en la medicina, medicamentos, equipos tecnológicos, etcétera, pero todas las especies silvestres están allá afuera, ¿no? Digo, la mayoría no, y han pasado por muchas cosas. Entonces, ¿quién es la especie resistente? Gracias. Gracias, Ada. Cerramos este primer bloque con la participación de nuestro amigo Conrado. Conrado, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Y yo creo que lo que dice Ada a mí me impacta mucho, porque vi por ahí un video que decía que recientemente nos descubrimos mortales, ¿no? Con este virus, ¿no? Nos dimos cuenta de que no somos inmortales y que no somos todopoderosos, y que con un simple virus que se obtuvo dice Alfonso, de los murciélagos, nos puede matar rápidamente. Adelante, estimado Conrado. Hay que picarle al micrófono, por favor. Buenas tardes. Gracias al Centro Civitas por su invitación. Esto que comentan mis compañeros, pues es muy importante, de cómo ahora tenemos una resistencia gracias a los avances de la medicina, de la farmacología. Por ejemplo, algo que a mí me recuerda mucho, Charles Darwin, cuando escribe su libro del origen de las especies, él toma como inspiración trabajos anteriores de Thomas Malthus, donde Thomas Malthus menciona que todas las especies tienen mecanismos naturales de autorregulación, como lo son las enfermedades, como lo son las pandemias, como son la falta de espacio para desarrollarse, o como es la falta de alimento. Pero ahora el humano, por sus avances en la revolución agrícola, pues ha creado variedades de semillas resistentes, ha creado, con ayuda de la biotecnología,
ganadería que es más productiva, que da más leche, que da más carne. Entonces el humano se ha logrado escapar, por así decirlo, de esos mecanismos de autorregulación. Thomas Malthus mencionaba que mientras las poblaciones crecían de manera geométrica, el alimento crecía de manera aritmética. Entonces iba a llegar el tiempo en donde iba a haber un incremento poblacional tan fuerte que no iba a haber alimento suficiente para toda esa población. Pero pues ahora tenemos ingeniería genética, tenemos sobreproducción de alimentos, tenemos refrigeradores. Es como una paradoja muy fuerte en el mundo actual, que mientras que los supermercados internacionales cada día tiran toneladas de alimento por estar caduco, ¿cómo puede haber personas que también sufren de que no tienen alimento, ¿no? Entonces hay un desbalance ahí, hay una falta de equilibrio. Muy importante que se creen acciones como el Día de la Tierra, para que localmente todos podamos hacer acciones que contribuyan a algo global. Pues es muy difícil tener una campaña global del Día de la Tierra, o sea, que todos al mismo tiempo hagamos algo por la Tierra. Más bien siempre se habla de que tenemos que pensar que todos los días son días de la Tierra, ¿no? Que debemos de procurar la biodiversidad. Algo que afecta mucho a nuestro planeta obviamente es la sobrepoblación, pero también es entrar en un tema ético o bioético de cómo le vas a pedir a las personas que no tengan tantos hijos, o cómo mientras que hay personas que son más conscientes de regular el tamaño de sus familias y de tener familias menores, hay personas que tampoco les importa esto. Entonces, pues el Día de la Tierra es un muy buen día para reflexionar de este tipo de cosas, ¿verdad? Gracias, Conrado. ¿Me escuchan? Sí, gracias. Gracias. Entonces, sigamos ahora con Brenda. La siguiente pregunta que se seleccionó, o el tema, es ¿qué impactos negativos se están viviendo en la Tierra en las últimas décadas? Y si lo pudiéramos hacer de lo global a lo local, estaría mejor para poder darle una variante más local. Adelante. El micro. Desafortunadamente todos los temas globales repercuten en lo local. O sea, no hay fronteras para evadir lo que está pasando y lo que está sucediendo. Y creo que hay muchos temas. En el tema ambiental es multidisciplinario, es interdisciplinario, y estamos hablando de que son muchas facetas las que entran, ¿verdad?, en el tema, desde la base jurídica, la base de la naturaleza, hasta aspectos éticos, y en las culturas también tiene su influencia. Pero hay quisiera enfocarme yo a tres elementos que creo que están causando afectación a nivel global y que a todos se nos va a hacer algo muy común en la localidad. Por un lado tenemos emisiones a la atmósfera con una producción excesiva, con países que regulan y países que no están regulando o que no se están sometiendo a los acuerdos internacionales, a los protocolos, a los convenios internacionales, o que sus límites permisibles son muy ambiguos o muy fáciles de evadir, ¿no? Por un lado es la emisión a la atmósfera de los diferentes contaminantes criterios que alteran la capa de ozono, que alteran la vida de la comunidad, ¿no? Y que repercuten desde lo local. Monterrey es un ejemplo de ese impacto que se está teniendo por la serie de actividad antropogénica y por la actividad también natural por las características. Por otro lado, un tema que es muy grave y lo estamos viendo más ahorita con más más palpable, ahorita es el tema de la escasez del agua. En los 80s, la zona metropolitana tuvo también esta condición de escasez, pero fue por una situación de falta de infraestructura, porque no llovía, por una serie de elementos que se tenían. En aquel entonces la zona metropolitana era como de 3 millones de habitantes. Hubo una serie de acciones como bombardear las nubes para que lloviera. Inclusive el gobernador en su momento trajo un indio para que danzara, para que
poder provocar la lluvia. Digo, no se le puede acusar de que no hizo hasta lo imposible, ¿verdad? Porque hasta eso hizo. Y bueno, concluyó con una presa, ¿verdad? Con una presa que es una de las principales captadoras de agua de las 3 que tenemos en la zona metropolitana, en el estado de Nuevo León, ¿no? Y el tema del agua en diferentes partes del mundo es muy controversial por acuerdos que hay entre las partes de naciones, de países, como es el caso de México, principalmente del norte de México, y como lo es en otros países que aunque la tengan, no tienen el proceso de tratamiento del agua para el consumo, ¿no? Y finalmente quiero cerrar esta parte de mi conversación con hablar acerca de la biodiversidad que se ve muy amenazada, esta pérdida de la biodiversidad que ha habido en nuestro planeta cada vez es más palpable. Ya algunas especies las estamos conociendo ya nada más por libros, por documentos que hay, y cada vez conforme el ser humano se va expandiendo sin regulación, sin conciencia ambiental, pues es más susceptible, se convierte en más vulnerable la pérdida de la biodiversidad. Por eso es importante tener fechas que nos estén recordando acciones que sean punto de partida para hacer, digamos que una cuenta de cómo reaccionaste en un tiempo determinado y ver los avances. Hay condiciones que nos dicen que si alguna especie está en peligro de extinción o entra en peligro de extinción, pues lo más seguro es que el ser humano entre también en la misma línea de destrucción o de desaparición de estas especies. ¿Por qué? Porque pues también somos seres vivos y estamos conviviendo, coexistiendo en un planeta que compartimos alimento, compartimos aire, compartimos agua, y en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso en México, que aunque pareciera que es reciente, pero no lo es, tenemos leyes prácticamente ya de todos los temas: ley de la biodiversidad, ley de equilibrio ecológico, ley forestal, la ley del agua. Todos estos elementos jurídicos nos sirven como punto de partida para tener condiciones de equilibrio y condiciones de una distribución y de protección que la misma ley da. Y cierro diciendo que el ejemplo más palpable es, por ejemplo, el oso negro. El oso negro es una especie que está en una norma oficial mexicana de la Semarnat, está protegido, está en peligro de extinción, pero el oso está involucrándose o se involucra en las zonas urbanas. Al estar cerca de las zonas urbanas, que anteriormente eran áreas naturales protegidas o eran parte de una reserva natural, pues está impactando el ser humano, el ambiente de ellos, y al revés. Entonces, existe una ley, pero los instrumentos administrativos no existen para protegerlo, o si existen, son más con la fuerza del corazón o con las ganas de querer proteger, y no con estructuras administrativas, por falta de inspectores, por falta de estructuras de protección, por falta de inversión económica a temas de protección ambiental. Gracias, Brenda. Alfonso, el tema es ¿qué impactos? Sí. Obviamente, esta pandemia. Sí. ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, ¿qué impactos negativos se están viviendo en la Tierra en las últimas décadas? Sí, gracias. Bueno, lo que estamos viviendo ahora, esta pandemia, es uno de los impactos que se han presentado. Como dije en la primera intervención, cada vez son más frecuentes las enfermedades que pasan de la vida silvestre a los seres humanos. Hoy en día el 75% de las nuevas enfermedades infecciosas provienen de los animales silvestres, y eso que está ocurriendo, que ya se preveía, que ya se sabía que era muy probable que un segundo coronavirus, también con afectaciones respiratorias,
apareciera en China, y al no hacer caso, porque fue muy interesante lo que pasó en China. Normalmente la política en muchos países, sobre todo en los países autoritarios o faltos de democracia, y algunos que son demócratas pero tienen malos presidentes, no hacen caso de la ciencia. Ya se había advertido que aparecería un nuevo coronavirus de los murciélagos. De hecho, se sabe que los primeros casos se ocultaron porque venían las elecciones y el partido no se quería ver afectado por este nuevo brote viral, y entonces retrasó la comunicación, y obviamente se pudo haber detenido ese brote mucho más fácil si se hubiese actuado cuando se tuvo la información. Entonces, tenemos evidencia científica que debe ser seguida por acciones políticas, pero que normalmente no se sigue o muchas veces no se sigue, y este tema de la pandemia es un ejemplo de ello. Luego tenemos el cambio climático, que también ya sabemos que estamos produciendo una cantidad muy importante de gases de efecto invernadero. Ya sabemos cuáles son las predicciones que hay para distintas zonas del mundo. Ya estamos viviendo las consecuencias de los incendios forestales, de las sequías prolongadas. Ya estamos viviendo las consecuencias de nuevas enfermedades que surgen, por ejemplo, la enfermedad de Lyme, una enfermedad que se transmite de roedores y que se da por una picadura de garrapatas. Es una enfermedad nueva, a partir de los 70s, finales de los 70s, inicia en los Estados Unidos, pero hoy en día también ya se da en el área metropolitana de Monterrey, porque esta garrapata ha ido creciendo su posibilidad de vivir en zonas que tienen menos frío. Entonces, estamos teniendo efectos a nivel mundial que están repercutiendo a nivel local. Pero también a nivel local estamos produciendo nuestra contribución. Entiendo esa parte de la pregunta viene al último, pero cuando una persona puede moderar su consumo, por ejemplo, ¿cómo puedes moderar tu consumo? Consumir alimentos que demanden menos energía, alimentos que demanden menos agua. Ya sabemos qué alimentos debemos de consumir para tener un impacto menor a los ecosistemas, pero muchas veces sí queremos que otras personas lo hagan. Por ejemplo, ¿qué tanto podemos reducir el consumo de carne nosotros, ¿no? O sea, si realmente fuéramos todos veganos o vegetarianos en el planeta, el impacto sería mucho menor, pero entonces yo no dejo de consumir carne porque pues yo espero que el otro lo haga, ¿no? Y entonces esas afectaciones que están ocurriendo, y ya llegado a lo local, hay predicciones de cómo va a ser el clima en las próximas décadas en esta región del mundo. Y aproximadamente en 80 años, que se dicen mucho, pero pues ya van 40 de que se inició este festejo del Día de la Tierra, se prevé que va a haber más de 100 días arriba de 40 grados en esta región del planeta, 120 días. Entonces, imaginémonos la demanda de agua que va a haber bajo esas condiciones, la demanda de energía eléctrica que va a haber bajo esas condiciones para reducir la temperatura de los hogares. Entonces, sí sabemos lo que puede pasar, sí existen datos de lo que ocurre, pero no actuamos en consecuencia. Y me voy a meter al tema ahora de la calidad del aire, que ese sí es más local, aunque sí recibimos contaminantes de África o el día de hoy de América Central, pero la gran mayoría de los contaminantes que afectan a la salud humana provienen del área metropolitana de Monterrey. Eso lo podemos arreglar nosotros, no es que venga de China o que venga de África, o que sea un fenómeno donde el sol
haya aumentado su tamaño y su capacidad de producir calor, sino es un asunto que nos corresponde a los regiomontanos y al gobierno federal, básicamente. Ahí estamos afectando la salud de muchas personas. Importante, para ponerlo en perspectiva, el 23% de las personas que tienen diabetes tipo 2 en el área metropolitana de Monterrey tienen diabetes por el material particulado que están respirando. Aproximadamente el 17% de las personas que tienen enfermedades cardiovasculares, infartos al miocardio, angina de pecho, y que mueren por enfermedades cardiovasculares, personas que tienen cáncer pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones de las vías respiratorias. Por eso este vínculo entre COVID-19 y calidad del aire, porque la mala calidad del aire, además de que provoca que existan más personas con diabetes, con hipertensión, con enfermedades, otro tipo de enfermedades cardiovasculares, también exacerba las infecciones de las vías respiratorias. Y por eso se ha visto que aquellos países, es decir, se acaba de hacer un estudio muy importante en los Estados Unidos, y se demostró que con una reducción de 1 microgramo en el promedio anual de PM2.5, 1 microgramo del promedio anual de PM2.5, se reduciría 15% la mortalidad por COVID-19 en los Estados Unidos. Entonces, estamos provocando una carga de enfermedad muy importante en el área metropolitana, personas que dejan de trabajar, personas que tienen que invertir, familias que tienen que invertir para cuidar a los enfermos en su casa, gastos hospitalarios, muertes prematuras. Y si comparamos eso con los costos que tiene invertir en reducir la contaminación, obviamente son esos costos menores, ¿no? Entonces, no es una situación de que no se conozcan los datos, sino es una situación de que no se aceptan porque no les conviene a las personas que están tomando decisiones, en muchos de los casos, porque les interesa mantener el status quo de las cosas, pero al final lo pagamos todos, ¿no? Lo pagan incluso las personas que se oponen. Entonces es muy importante que la ciencia esté realmente a un lado de la toma de decisiones políticas, porque lo que nos ha... hablemos, por ejemplo, de México ahorita con las energías renovables, ¿no? No se está promoviendo. Si quieres, pasamos. Se está promoviendo el carbón mineral. Ya para terminar, no entendemos que lo que se publica en las revistas científicas arbitradas es verdad y que eso se debe aplicar a la política pública. Gracias. Listo. Continuamos con Ada. Sí, les recordamos que tienen hasta 5 minutos para sus intervenciones. Entonces, la pregunta era, ¿qué impactos negativos estamos viviendo en la Tierra en las últimas décadas? Sí, mira, pues creo que el primer impacto, aunque como comentaban anteriormente, pues a lo mejor es como muy rudo decir que ha aumentado la población y no podemos decirle a todos pues, que no tengan hijos, o sea, porque es algo bonito que todos quisiéramos que todos los tuvieran, pero ha aumentado demasiado, independientemente de eso, la población, ¿no? Entonces creo que la población se ha ido para arriba y entre más ha sido esa, pues sí, esa línea que va subiendo en la población, ya sea a nivel México o a nivel mundial, lo que sí pasa es que es como indirectamente proporcional. En cuanto hay más población y somos más, hay un factor que afecta muchísimo para cuidar el medio ambiente.
y es que tenemos menos tiempo para tener buenas prácticas de cuidar el medio ambiente, menos tiempo a lo mejor ahorita yo sé que no podemos salir, pero omitiendo esta situación en la que estamos ahorita, podríamos decir, bueno, pues es que hay menos tiempo para ir caminando a comprar algo a la cuadra, a la tiendita de la esquina, y se van en carro. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. O sabes que no tengo tiempo para ponerme a lavar los platos y luego enjuagarlos. Y ahí no, mejor le abro todo el chorro y que salga porque tengo que irme súper rápido para el trabajo, ¿no? O no tengo tiempo para un desayuno nutritivo y mejor me compro algo procesado que trae una huella ambiental grandísima y que entonces afecta la salud, o sea, deja un impacto a la salud de nosotros. Se desconectaron. Hola, se fueron, ¿verdad? ¿Se escuchan ustedes, Conrado y Alfonso? Sí, no están, Brenda. Bueno, déjame, entonces continuamos Sí. con Conrado. Tu micrófono, Conrado. Juan Manuel, voy a cambiar de teléfono, te voy a mandar otra invitación porque se me está descomponiendo este aparato. Yo creo que a los otros se les fue la luz. Dale otra vez. ¿Está bien? Ahí voy a cambiar de teléfono, cambio. Bueno. Se les ha de haber ido la luz, se apagaron al mismo tiempo. Qué raro, ¿verdad? Sí, debe haber sido eso, sí, precisamente. Vamos Luego está boicoteando la presentación. Es un complot. Ahí está. Un complot. Da votos. A ver, ya volvió Brenda. Vamos a esperar que venga Ada y si no, Conrado. Ahí está otra persona. Vamos a ver quién es. A ver, Conrado, ¿quieres darnos tu intervención mientras se conecta Sí. Ada para retomar la conversación? Entonces, la pregunta era, ¿qué impactos negativos se han visto en la Tierra en los últimos años? Bueno, comentábamos el tema de que empezáramos desde lo local y lo lleváramos a la universal. Y como bien decía mi compañera Brenda, pues es muy difícil empezar a hablar de lo local si todo está conectado. Pues realmente todos los ríos llegan al mar, todos los mares al final terminan siendo el océano y todos los océanos son el mismo, todas las aguas son las mismas aguas del planeta Tierra, ¿no? Y también a la vez el aire que respiramos, pues todo está conectado, todo termina siendo el mismo aire. Entonces la contaminación que ocurre en un país termina siendo también contaminación que se va a generar en otro país. Hablamos mucho de problemas de la pérdida de las especies y muchas veces pensamos que la pérdida de las especies o la extinción de las especies solo se debe a la cacería o al consumo indiscriminado de esas especies, pero se nos olvida que muchas veces la principal fuente de la extinción de las especies es la pérdida de hábitats, la falta del hábitat, porque el humano pues construye ciudades para vivir, pero el humano quiere vivir en los mejores sitios, en donde hay mejor agua, en donde hay mejores bosques. Es muy triste cómo las personas quieren irse a vivir al bosque para que cuando llegan al bosque lo único que hacen es desmontar todo y hacer una casa de concreto y vivir de un modo no sustentable, ¿no? O sea, ellos se quieren rodear de naturaleza, pero cuando llegan a un espacio natural, pues lo que hacen es desaparecer toda la naturaleza que hay a su alrededor, ¿no? Entonces yo diría que la problemática principal pues no solamente es la cacería. Obviamente hay cacería deportiva que también contribuye a la conservación, la cacería cinegética es algo que bien manejado puede contribuir muy bien a la conservación, pero más bien el problema puede ser la pérdida del hábitat. Otra problemática muy fuerte para la conservación también es la pobreza. ¿Cómo le puedes pedir a una familia de escasos recursos que no mate venado, porque el venado es un animal en peligro, o que no mate un oso, si a esa familia el venado o el oso va a ser una fuente de alimento o va a ser una fuente de ingreso? A lo mejor la familia no tiene nada para comer, pero resulta que si el señor vende la piel de oso en el mercado negro, pues va a tener un buen ingreso, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer un padre de familia? Va a procurar a su familia, va a procurar al oso negro. Entonces, no solamente hay que hablar del tema de la educación ambiental,
sino hay que hablar también del tema de que las personas que viven en las comunidades rurales tengan una buena fuente de ingreso para que ellas no tengan que depredar la naturaleza y que tengan una buena educación para que ellos de modo sustentable, de modo sostenible, puedan llevar a cabo un aprovechamiento de sus recursos naturales. Obviamente la gente del campo tiene permiso de aprovechar o tiene el derecho de aprovechar sus bosques, de aprovechar su madera, de aprovechar sus recursos, pero pensándolo sabiamente para que esos recursos también puedan llegarlos a aprovechar sus nietos, sus bisnietos. La gente le achaca mucha problemática a la ganadería, pero también tenemos que pensar que la agricultura intensiva también es una problemática. Para la agricultura pues también se utiliza, hay desmonte, hay incendios, hay extracción excesiva de agua. Obviamente para que yo pueda tener agricultura pues se utilizan insecticidas, se utilizan pesticidas que acaban con las cadenas de polinización. Entonces es algo que está muy ligado. De modo que nosotros podamos aprovechar mejor los recursos naturales, pues también tenemos que ampliar más quizá nuestra dieta. Estamos muy impuestos a nada más, al menos en la sociedad regiomontana, estamos muy impuestos al consumo de carne de vaca, cuando hay carne que puede llegar a ser más sustentable, como de ganado menor. O sea, no es lo mismo la sustentabilidad de comer res, codorniz, a poder comer conejo. A lo mejor la carne de conejo, la carne de codorniz, es un animal que en menos unidad de área puedes llegar a tener una mayor producción, un menor impacto ecológico, ¿no? Entonces yo no quiero ver el problema como local o global, sino como que todo está conectado, y eso no lo quiero ver como algo culpable o como algo malo, sino como un excelente pretexto de que las pequeñas que yo haga en mi comunidad, que yo haga con mis vecinos, son acciones que van a repercutir a nivel mundial. Entonces esa es una estrategia para que nosotros nos empoderemos y veamos que las pequeñas cosas que puedo hacer yo en mi comunidad son cosas que estoy haciendo directamente para el mundo. Entonces es por eso un motivo más importante de echarle ganas en el tema de la conservación, del cuidado del planeta. Gracias. Gracias. Gracias, Conrado. Vamos a darle la palabra a Ada para retomar el hilo. Era los impactos negativos en la Tierra en los últimos años. Ada, se te cortó ahí. Sí, se fueron al mismo tiempo tú y Brenda. Pensamos que se habían enojado, pero bueno. Sí, no sé qué pasó, pero se salió, pero bueno, ya estamos acá conectados. Gracias. Pues sí, entonces me quedé diciéndoles, o sea, que años atrás éramos menos, o sea, la población era menos, y entonces va como en una línea indirectamente proporcional. Entre más personas somos en el planeta, tenemos menos tiempo para nosotros, tenemos menos tiempo tanto para cuidar el medio ambiente también, o sea, ya iba incluido esto de que no, pues es que me voy a bañar súper rápido y entonces le abres a toda la llave en la regadera. Y ahorita creo que este tiempo que tenemos es bastante bueno porque no hay prisas, o sea, creo que la mayoría no tiene prisas porque estamos en las casas y estamos como valorando, entonces podemos hacer como más este reto, pero también entre más ha aumentado la población, los metros cúbicos por habitante disponibles, pues se han hecho menos, ¿no? O sea, las casas son más pequeñas. O sea, creo que en todos los, o muchos de los países, o sea, hay muchas casas que son pequeñísimas. Y entonces esto a la vez está muy ligado con que, ok, la casa es pequeña, vas, trabajas, dices, híjole, pues si la casa es súper pequeñita, ¿qué más voy a ir? Y entonces empiezan a polular también los centros comerciales y empiezan, o sea, aumentan los centros comerciales conforme aumenta la población y baja la responsabilidad con el ambiente y baja también el número de parques también. Y yo a veces en pláticas les hago esa pregunta a los que están escuchando. ¿Cuántas veces has ido a un centro comercial en el último año? ¿Y cuántas veces has ido a un parque en el último año? Y va a ganar el centro comercial seguramente para la mayoría de los casos. Y todo está muy ligado con esto de que, bueno, pues ¿en qué va pasando? Que la vida es más rápida, que las casas son más pequeñas, que entonces ya no te hallas como dentro de la casa y entonces te vas afuera o a comer afuera. Y no quiero decir que yo nunca vaya a comer afuera, pero simplemente hablar de ese equilibrio.
y del entonces poder decir, bueno, a ver, si antes hacía todo por como era la vida citadina tan rápido, pues ahora estamos en un momento muy bueno para entonces poder hacer esa diferencia, ¿no? En 1910, en México había una población de 15 millones. O sea, en 1910 eran 15 millones de habitantes. Y ahorita hablamos que en México, pues ya van para 120 millones de habitantes, ¿no? Entonces, es impresionante, o sea, lo que hemos crecido, hablando de que tenemos un país que es con muy extenso en su territorio, con muchos tipos de ecosistemas, pero que también la forma en cómo se van poblando las ciudades, si bien en un inicio, fíjense, hace siglos, o sea, más siglos, los antecedentes buscaban agua para ver en dónde iban a ser ese centro de población, pero ahora resulta que hay cosas como tan ilógicas que si vemos a lo mejor el mapa de México, vemos que hay una población muy fuerte en zonas que son semidesérticas y que entonces en zonas donde hay mucho recurso, que hay mucha agua, que hay mucho más recurso natural, pues la población es como menor, entonces no hace como mucha lógica, pero bueno, ha sido como ha crecido. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado en estos 10 años? Que ha crecido la población, pues esa curva va para arriba, pero nuestra salud, o el tiempo que le dedicamos a la salud o a cuidar el medio ambiente, por esto de que el ritmo tan rápido, las casas más pequeñas, o sea, conforme aumenta la población, aumentan centros comerciales, bajan los parques, y al bajar los parques es bien importante porque se pierde ese contacto con la naturaleza. O sea, es increíble porque a veces hay niños que ven una mariposa y se espantan. O si se espantan y gritan y así como si estuvieran viendo a Godzilla, no sé. Y entonces digo, bueno, ¿y porque si ven los videojuegos y están tanto y no se espantan con eso y ven un insecto, o sea, lo que sea, y se espantan, ¿no? Entonces, eso es falta de esa conexión con la naturaleza y que a fin de cuentas ellos cuando estén grandes, que les toque tomar una decisión que tenga que ver con medio ambiente, que independientemente de la carrera a la que se dediquen, van a tener que tomar una decisión con medio ambiente, pues decir, no, pues yo no sé ni qué sea eso, ni qué tan divertido sea, y les va a dar igual decir, sí, pues, como quítenlo, o no busquen una solución alterna, etcétera. Entonces, pues sí, eso es como que veo esa tendencia y que esperamos que este tiempo sea para hacer esa conexión de nuevo con nuestra naturaleza, con nuestros recursos, que se nos quiten esas ideas de que ven muchos insectos y creen que es una plaga y le van a echar ahí el insecticida. Bueno, ese temor también que tenemos, o sea, el humano puede ser tan imaginativo con su mente, pero de verdad creen que se los va a comer todos los insectos. O sea, como película de terror, o sea, no va a pasar. Pero entonces sí vamos y le echamos el insecticida, y entonces tiene químicos bien malos, y siempre les digo también, el insecto no te va a matar, el insecticida sí. Entonces, ponlo ahí en balanza nada más. Gracias. Gracias, Ada. Y yo sí me confieso que he ido a más centros comerciales que a parques, entonces ahí ya no me gustó esa pregunta. Vamos con Alfonso para esta es la penúltima y eso ya para aterrizarlo con el tema que tiene que ver con la pandemia. Alfonso, a ver si nos puedes compartir. La pregunta era, ¿qué está pasando en este año en la Tierra con el tema de la pandemia? Digo, ya creo que ya nos has hecho varios comentarios al respecto, pero si tuvieras algo que quisieras aterrizar, a mí me pareció el tema impactante, el que mencionabas de las personas que son afectadas por diabetes tipo 2, y ahora resulta que el COVID afecta más a este grupo de población, las que tienen diabetes. Sí, exactamente. Lo que ocurrió, como he mencionado, ya se preveía, ya hubo un coronavirus, un SARS-1, y esto que se ha mencionado de el aumento de la población en China, los hábitos de consumo, se preveía que en cualquier momento iba a surgir un nuevo coronavirus. Lo que no se preveía, de hecho, por eso algunas personas piensan que
o han estado curando de que es un virus que se hizo en un laboratorio y que alguien lo liberó, porque incluso en algunos países ya se habían hecho una especie de programas de... Cuando tú tienes una emergencia, por ejemplo, a residuos peligrosos, tú tienes que practicar cómo vas a reaccionar. Entonces, en los Estados Unidos se hizo un simulacro de una pandemia por un coronavirus, porque ya se preveía que esto iba a suceder. Entonces, efectivamente, este nuevo virus con una capacidad de contagio bastante alta se genera, y pues es muy interesante porque lo primero que vemos es que en China trae efectos positivos al medio ambiente. De hecho, hay un profesor de Stanford que hizo un cálculo y él dice, si esto está provocando una reducción de la contaminación de 10 microgramos de PM2.5, se están salvando 20 veces más vidas que las que se están perdiendo por el coronavirus. Entonces, el coronavirus salvó vidas en China. Y empezamos a ver estos mapas de que baja la contaminación en China, y luego en Italia baja la contaminación, pero también vemos que es más dura o más bien los casos graves y el porcentaje de personas que mueren una vez que adquieren el virus es mayor en el norte de Italia, que está contaminada. Aquí hubo también una discusión de si el virus se podía transmitir vía aérea. Es muy importante primero mencionar que la transmisión aérea lo que implica es que el virus o la espora de una bacteria se une al núcleo de una partícula, PM2.5, PM10, y se va con ella a kilómetros y entonces infecta a una persona que está lejos y se mueve. Entonces, como estaban pasando muchos casos positivos en el norte de Italia, la gente pensó, pues se está moviendo el virus por las partículas y tiene una transmisión aérea, pero no es que tenga una transmisión aérea, simplemente, como sabemos, muchas personas tienen el virus y no tienen síntomas, y al haber más personas con diabetes, con hipertensión, en zonas contaminadas, pues obviamente iba a haber más personas con síntomas, ¿no? Y por eso el crecimiento fue mayor. Entonces, eso es lo que está pasando, y es un claro, y luego ya vienen los estudios que va pasando la pandemia, una bioestadística de Harvard empieza a ver en los Estados Unidos cuál es el porcentaje de mortalidad de las personas con COVID-19 dependiendo la contaminación atmosférica que existe en esa ciudad. Y entonces es este dato que les dije, que por cada microgramo, acuérdense que la contaminación atmosférica tiene dos tipos de efectos. Uno es el efecto agudo, que de hecho acabamos de hacer un estudio en el OCAM que se va a publicar en la Revista de Salud de México, ya lo aceptaron, de las afectaciones agudas que tienen las partículas PM10, más bien partículas gruesas, y PM2.5 en la mortalidad en el área metropolitana de Monterrey, la mortalidad aguda. Tenemos una afectación aguda y tenemos una afectación crónica, ¿no? Entonces, estos profesores de Harvard lo que hicieron fue que dijeron, bueno, si la afectación crónica se redujera a 1 microgramo el promedio anual de PM2.5, se reduce 15% del porcentaje de mortalidad por COVID-19. No hay ninguna otra enfermedad que esté tan vinculada a la calidad del aire por cada microgramo de reducción de PM2.5 hasta ahora. Sí se sabe que hay vínculos, obviamente, con enfermedades respiratorias, pero no a este nivel. Y luego nosotros aquí en el OCAM hicimos algunas evaluaciones en el área metropolitana de Monterrey que hemos publicado en nuestra página de Facebook. Aquí en Monterrey hay mucha controversia de que si es la industria, que si son las fuentes móviles, etcétera, ¿no? Hicimos una primera evaluación
15 días, si tomamos en cuenta que la cuarentena empezó el 16 de marzo, evaluamos la contaminación del 1 al 15 de marzo comparado con el 16 al 31 de marzo y bajó el porcentaje de partículas gruesas en el área metropolitana de Monterrey, las que están entre PM2.5 y PM10, debido a la disminución del tráfico. Y luego hicimos un comparativo con el año anterior. Ya una vez que tuvimos 30 días de cuarentena, lo comparamos con el año anterior esos mismos días. Y de nuevo, las partículas gruesas se redujo este año, pero las partículas finas aumentaron este año, o sea, con la pandemia. No sabemos por qué. Es muy probable que una fuente grande en el área metropolitana de Monterrey haya crecido su producción. Es muy probable que se estén usando combustibles más contaminantes en una o en muchas fuentes, pero esas son las implicaciones y eso es lo que, yendo el número de casos con mucha precisión. El modelo de México no es el modelo de hacer muchas pruebas masivas, sino pues es un modelo centinela de estar de alguna manera monitoreando lo que está pasando en el país, por lo que va a ser muy difícil poder sacar este tipo de correlaciones en el país, como lo hicieron en Estados Unidos, con el número de muertes o el número de casos graves, además de que muchos casos al parecer no se están diagnosticando correctamente, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. No debemos de pensar que al tener un aire de mejor calidad, somos más resistentes a este tipo de pandemias como población, además de los efectos que ya mencioné, que no solamente aumentan el número de muertes prematuras, es decir, te quitan años de vida, sino que además te quitan años de vida productiva, ¿verdad? Porque no es lo mismo llegar a los 79 años, que es el promedio de vida que tenemos en Nuevo León, con salud, ¿verdad?, que llegar en una silla de ruedas y con diabetes o con enfisema pulmonar, etcétera, ¿no? Entonces, esos costos que tiene la contaminación o que tiene la protección, acá mi compañero que está protegiendo las replicachos, o que tiene el consumo consciente del agua, debemos de incorporarlos a la toma de decisiones, porque si no, pues está pasando eso, ¿no? Que al último vienes pagando más por no prevenir que previniendo, y viene pagando toda la población y sobre todo las personas que menos recursos tienen, porque tienen un sistema de salud más malo o no tienen sistema de salud, y además el porcentaje de los ingresos que tienen que aportar para protegerse o curarse es mayor, además de otra carga ya de violencia y otras cosas que se tienen. Gracias. Gracias, Alfonso. Va a ser interesante si ustedes en el OCAM pudieran hacerse de algún dato de qué tipo, como el que mencionaste, de si las personas expuestas a algún tipo de contaminación sufrieron, para medir las muertes con COVID. Digo, sería un dato que sería bueno tener. Ahí lo dejo de tarea para tu siguiente intervención. Gracias. Sí. Pues Brenda, seguimos con el tema. Es el pandemia, COVID y Día de la Tierra. Sí, bueno, quiero mencionar que hay varios puntos que han sido que se han visibilizado en estos días, derivado de la pandemia, ¿no? Debemos de recordar que la pandemia tenemos conocimiento de ella desde diciembre del año pasado, por lo que pasó en China, y posteriormente vimos esta película en Italia, y meses después, ya por ahí de febrero a principios de marzo, en España. Es decir, hemos estado viendo cómo ha estado evolucionando, y el país, bueno, llegó el momento en que tuvo que tomar decisiones, y es hasta el 31 de marzo que el presidente de la República expide el decreto en el cual declara emergencia de salud, no contingencia por un tema laboral,
declaró emergencia y en ese sentido, pues empieza a cambiar hábitos en la ciudad, de que se repliega la gente a sus hogares, las empresas empiezan a cerrar y entonces empezamos a ver varias cosas y yo nomás quiero tocar dos, pero voy a señalarlas que yo he visto que ha impactado el coronavirus o COVID-19, que se ha categorizado así, y una es el tema de los residuos biológico-infecciosos que se producen en las viviendas. No solamente por lo que decía la bióloga Ada Ita, en el sentido de que hay más producción, hay más consumo en lugar de producción, más consumo dentro de los hogares, y eso genera que usemos más agua, que usemos más alimento, y el alimento viene en paquetes, y por lo tanto hay una generación de residuos. Pero muy particularmente yo me quiero referir a los residuos biológico-infecciosos, que son aquellos que vamos usando todos con los tapabocas, guantes, si hay alguna persona asintomática, pues no sabemos realmente si está enfermo o no, porque pues no estás presentando síntomas. Entonces, a lo mejor cada vez que tú usas el pañuelo, la ropa, la combinas, usas un tapabocas, un guante, pues ahí estás tirando en la basura un residuo que es biológico, ¿verdad? Que está considerado como un residuo biológico infeccioso. Y bueno, además de esta generación excesiva de basura, pues sí traemos ahí un tema de que como estamos en la pandemia, una pandemia que no vimos venir, una pandemia que no había un protocolo de cómo actuar, sino que sobre la marcha hemos estado siguiendo nuestras autoridades, tratando de ser disciplinados en lo que se puede para precisamente preservar el orden en la comunidad, ¿no? Eso por un lado. Y sin profundizar en el tema del agua, que seguramente algunos de los compañeros ahorita lo van a mencionar, el tema de la movilidad relacionado a lo que el doctor Alfonso está señalando con la calidad del aire, pues sí vemos ahí, nos está moviendo el tapete los indicadores y lo que está pasando, y más de cara y en puerta a una posible verificación vehicular que se tendrá que discutir en su momento, ¿no? Pero el tema de la movilidad, de cómo está moviéndose el transporte público, pues está el transporte público y los vehículos, porque de ser más de 5 millones de habitantes y andar circulando cerca de 2.5 millones de vehículos, pues digo, Pitágoras no miente, ¿verdad? Hay muchísimos vehículos que hoy por hoy están detenidos y algo está pasando. Y no hay que confundir a la población cuando decimos que porque están detenidos no contaminan. No, los vehículos sí contaminan, generan una emisión muy particular que, bueno, tendrá que analizarse y estudiarse en este momento que no hay vehículos, qué es lo que está pasando y cuál es la relación, cómo se involucra en el tema. Y bueno, ya un poco el tema de calidad del aire. Y yo quiero profundizar un poquito más en el tema de cómo está pegando la pandemia y cómo está pegando la pandemia en cada uno. Por ahí una doctora especialista de Yanira, es especialista en salud mental, por ahí mencionaba ella que es muy importante ahorita cuidar nuestra salud mental. Centros Civitas ya inclusive hizo un programa de esto, ¿no? De la salud mental. Y la doctora Deyanira habla mucho de mantener y tener estados de serenidad, ¿sí? Pero quiero relacionarlo con un tema que hemos discutido en la sociedad de urbanismo, en el sentido de la vivienda. No todos la estamos pasando igual, ni todos la estamos pasando bien. Por ahí me encantó ahorita que la bióloga Ada mencionó el tema de la vivienda al decir pequeña. Pequeña no es sinónimo ni de malo, ni de algo negativo, pero sí es negativo cuando no tienes agua, cuando no hay luz, no hay ingresos, cuando existe la vivienda totalmente no es sustentable, ¿sí? Anteriormente teníamos un esquema de construcción norestense que permitía desde sus materiales hasta la posición de la vivienda, las ventanas, una serie de hábitos, inclusive abrir las ventanas en la noche para que se refresque la casa durante el día. Había una serie de hábitos que hemos estado como perdiendo, y ahorita es un buen momento para replantearnos, y es lo que nosotros estamos discutiendo en la sociedad de urbanismo, que es un buen momento para replantearnos el concepto de vivienda, de construcción, de la edificación de nuestra comunidad, en donde tenemos que definitivamente decir, a ver, si ya ocurrió una pandemia como
está ocurriendo ahorita. Si hace 5 años, 6 o un poco más, creo que fue en el 2010, hubo otra en menor grado, pero también lo hubo, nos dice la lógica que esto se va a seguir presentando. Entonces tenemos que venir proyectando el futuro, ¿cómo va a ser? Sería interesante preguntarle a una persona con niños pequeñitos si están tomando el sol ahorita, porque pues tenemos prohibido salir, y si están saliendo, ¿a dónde están saliendo? ¿Tienen jardín, no tienen jardín? Hay otros países que están inclusive recomendando que salgas a abrazar un árbol para que tengas un tanto de relación con la naturaleza, que toques la tierra, pero está prohibido salir. ¿Sí me explico? Entonces, todos esos elementos importantes que engloban la vivienda, que engloban los espacios públicos, están siendo evidenciados, ¿sí? Y hasta cierto punto, qué bueno que se están siendo evidenciados, porque si no corregimos ahorita, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Sí? Entonces creo que este es un buen momento para reflexionar en este y en otros puntos, y bueno, hasta aquí dejo mi comentario. Gracias, Brenda. Le voy a dar la palabra ahora a Conrado, y a lo mejor estaría bueno, Conrado, que nos dijeras, yo leí por ahí un mensaje que decía que estamos en la misma tempestad, pero no en el mismo barco. Bien mencionaba la bióloga de las casas. Hay un articulista que se llama Ricardo Rafael que dijo que el confinamiento no era buena opción en un país como México, donde 50 millones de gentes viven hasta 2 o 3 familias en una misma casa, y es decir, una de ellas tiene que salir y regresar, y se da toda una dinámica, además de la violencia y demás. Pero pues, ¿cómo lo están viendo ustedes allá en Higueras, Nuevo León, en una comunidad que pareciera que la dinámica es distinta a la dinámica que estamos acostumbrados en una zona metropolitana como esta, congestionada en muchos sentidos? ¿Qué nos puedes hablar pues de allá, de tu experiencia, de lo que inclusive estás en este momento en Higueras, tenemos entendido? Sí, mira, hablando aquí desde el bello pueblo de Higueras, Nuevo León, estamos aquí cerquita del área metropolitana, pero tenemos la diferencia de estar al pie de la Sierra de Picachos. Como tú mencionabas ahorita, pues pienso yo que aquí en Higueras estamos en la gloria, pero antes de hablar un poco de lo particular de Higueras, pues para el ambiente global pienso que son tiempos de oportunidad, son tiempos de reflexión, son tiempos de revalorar los empleos, por ejemplo. Se hablaba mucho en las ciudades que decían, si no es necesario, no salgas de la casa si no es necesario. Y pues me quedaba viendo mis primos, mis hermanos, trabajando en internet, desde casa, ¿verdad? Trabajando por internet. Pero me quedaba pensando, bueno, las personas citadinas pueden llevar a cabo sus trabajos por internet, algunas de ellas. Pero ¿qué pasa aquí con el señor que sale a pastorear las chivas? ¿Qué pasa con el señor que el sustento económico de su familia es la venta de leña? Yo no le puedo decir al pastor de chivas que pastoree las chivas desde internet, ¿verdad? O no le puedo decir al señor de la leña de mezquite o al señor que va a colectar chile piquín, que va a colectar orégano, que haga su trabajo desde casa. Entonces tenemos que revalorar las condiciones de cada quien, pero a la vez tenemos la ventaja de que no estamos en un lugar con una densidad poblacional alta, que no estamos hacinados, y que la movilidad del virus, por ser una zona de campo, pues la movilidad del virus puede ser menor, porque no es lo mismo de casa a casa en medio de la ciudad pasar un virus a pasarlo de rancho a rancho en medio del campo, ¿no? Al final, pues todo nuestro código genético está lleno de virus. Más del 70% de nuestro código genético está formado por virus que hemos ido integrando a nuestro DNA y que ya tenemos una adaptación, y al final no son virus que nos matan. Esto va a terminar pasando con las gripas, esto va a terminar pasando con este tipo de virus respiratorios. Pero una diferencia muy significativa entre la gente de Higueras o la gente de campo, en general la gente rural, y la gente urbana, es la calidad de vida que se puede tener aquí en las casas, porque la gente aquí tiene sus huertos en el patio. La gente aquí no necesita salir a comprar huevo al supermercado, tiene sus gallinas en el patio. Por ejemplo, la gente de ciudad ahorita tiene la dicha de que tiene internet y tienen smartphones, tienen tablets.
entretienen así a los niños, entretienen así a los adultos mayores. Pero ¿qué pasa? Antes la gente tenía bibliotecas. ¿Qué pasa si ahora no tienes luz y no tienes internet? La gente se aburre, pero la gente antigua se ha olvidado, bueno, la gente antigua no se olvidaba de hacer juegos familiares, de hacer dinámicas familiares, de tejer, de contar cuentos, de sacar un libro de la biblioteca, ¿no? Eso nos sirve mucho para valorizar qué es lo que queremos tener en nuestras casas, ¿verdad? La importancia de tener una biblioteca, la importancia de saber juegos de mesa. Entonces nos da para revalorar muchas cosas. El domingo pasado tuve la oportunidad de ir a Apodaca, estaba en una colonia residencial de Apodaca, y algunos vecinos me estaban comentando que hay mucho abandono de mascotas, que han estado viendo muchos perros abandonados en los parques, y esto se debe a que la gente ya se hartó de sus mascotas, porque nunca había estado todo el día en la casa, entonces la gente no sabe cómo convivir con sus animales. También un compañero que trabaja en prevención del delito me comentaba que han aumentado muchísimo los casos de violencia familiar. O sea, por primera vez las parejas empiezan a convivir entre ellos porque tienen que pasar todo el día en la casa, ¿no? Muchas personas también que la abuelita vive en la casa, pues todo el día se iban a la calle y nunca convivían con la abuelita. Y ahora algunos están teniendo la dicha de poder escuchar las historias de la abuela, escuchar las historias del abuelo. Entonces, pues si bien son tiempos que nos traen malas cosas, también son tiempos que nos traen excelentes cosas, pero esto es la mentalidad de que tengamos nosotros y cómo lo queramos ver en cuanto a la oportunidad que le queramos dar a esto. Pero sin duda algo muy valioso es que antes la gente tenía jardines amplios, tenía en su casa una actividad que le podía dar de comer, tenía árboles frutales, pasaba la sequía, tenía métodos de conservación de los alimentos, y ahora estamos en otro tiempo en donde en las casas no hay un árbol de sombra, no hay un árbol de limones, no hay un árbol de naranja. Se han perdido las tradiciones norestenses de tener una higuera, de tener una borreguita en el patio. Entonces hay que reflexionar en qué mundo queremos vivir y empezar a pensar en los pequeños huertos de techo, en las azoteas verdes, en tener una gallinita, en tener una codorniz, en volver un poco a los tiempos antiguos, porque pues llegamos más preparados. Aquí hay gente que no tiene la necesidad de ir a un supermercado porque en su casa tienen borregas, gallinas y todo. Pero ¿qué pasa en la ciudad? En la ciudad estás forzado a salir a conseguir alimentos. ¿Y qué va a pasar el día que esa cadena de suministro de alimentos del campo a la ciudad se rompa? Pues va a haber un pandemonium, ahora sí, ¿verdad? Sería mi intervención, gracias. Gracias, Conrado. Vamos con Ada. Yo quisiera, es lo mismo, pandemia y lo de la tierra, pero quisiera hacerte una pregunta, hablando que tuvieron lo de la basura. Hemos visto a personal que está recogiendo, hablando sobre lo que comentó Brenda sobre los residuos biológicos, que estamos, yo creo que hasta generando más basura que antes, porque si la gente está más en su casa, desconozco, pero supongo que generamos, yo me he dado cuenta aquí mismo donde yo vivo, que yo sacaba la basura una vez a la semana, ahora tengo que hacerla cada tercer día que pasa aquí. La pregunta era, ¿qué está pasando con estas personas que recolectan la basura? Ustedes en San Pedro, al menos ahí de tu experiencia, ¿tienen alguna instrucción para el personal o eso lo ve directamente la concesionaria? Porque nos ha tocado ver a personas que no traen inclusive cubrebocas de los que están recogiendo la basura de las personas. Si tienes a bien contestar, y si no, la pregunta es sobre Día de la Tierra y pandemia, ¿verdad? Sí, digo, pues algo corto, no es, digamos, no está directamente relacionado con la dirección en la que estoy, pero sí en la secretaría a la que pertenezco a Servicios Públicos. Se ha dado la instrucción, o sea, de que el personal igual tenga los guantes, el cubrebocas, pero también a los ciudadanos se les ha dicho que si van ellos a tirar algo, no sé, un pañuelo, alguien que a lo mejor pueda tener esos síntomas de la persona que pueda tener el COVID-19, entonces pues que lo pongan en una bolsa, o sea, que no esté mezclado con otro tipo de residuos, y también que puedan hacer una aspersión, a lo mejor con agua con cloro, para que las personas al momento que van a recolectar estos residuos, pues se sientan también más, pues sin el temor de poder ser contagiados, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta de cómo empezó esta curva y el comportamiento que se dio
de esta pandemia en México, que San Pedro fue donde fue uno de los picos, ¿no? Entonces sería recomendable separar lo biológico con la comida, por decir. Sí, y fíjate que incluso algo también que comentaba en una reunión de días anteriores, en la que enseñaba cómo hacer composta, me decían, oye, es que no tengo cosas para hacer composta. Le digo, tan fácil y sencillo. Si no tienes cosas para hacer composta, quiere decir que estás comiendo puras cosas procesadas y que entonces sí vas a salir como los memes con unos cuantos kilos de más y que tu cuerpo más allá de lo cómico que puede ser del meme, pues en realidad tu cuerpo estás comiendo más cosas que tienen conservador, que tienen el glutamato, cosas que a fin de cuentas afectan al organismo y que no se salen tan fácil no sé, entre más natural comamos, pues va a ser mejor para nosotros, mejor para el ambiente. Los residuos que te quedan los puedes poner en una composta, los puedes enterrar en algún árbol que quede ahí también, además quitando los residuos de origen animal. Pero pues sí, la recomendación es para los residuos que estamos generando en nuestras casas, el poder hacer esta separación, el que no quede el bote a lo mejor abierto con la bolsa, el tratar de compactar. Acuérdense que el volumen es muy importante. Si hay algún vidrio que se haya roto, pues ponerlo adentro de una caja de cartón también para que esas personas no se vayan a cortar, porque ahorita una cortada es de más cuidado, ¿no? Porque dejas completamente abierto y expuesto al cuerpo que puedan entrar microorganismos o virus o cualquier otro patógeno que pueda entrar al cuerpo, ¿no? Entonces, sí es importante esto y hacernos por ahí también muy conscientes. No sé si me estoy yendo ya a la otra pregunta de la última, pero ahorita que estamos en la casa, lo que tú dijiste ahorita es bien importante, porque dices, bueno, antes nada más generaba tanto y ahora me doy cuenta que ha aumentado. O sea, te empiezas a ser un poco más consciente de esos residuos que se están generando. Y a lo mejor todavía los podemos empezar a segregar. Y algo que influye mucho en general es que siempre hay muchos mitos, ¿no? O sea, los mitos y las realidades, y a veces nos excusamos más en el mito y en la excusa, etcétera. Pero hay un mito muy grande que es que segregar los residuos es muy sucio y va a oler mal, etcétera, y va a venir el cucaracho, la rata, el bla, 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 ¿no? Y no, entonces ahorita es muy buen tiempo también, si los niños ya no saben ni qué ver, ni qué hacer, oye, pues ponlos a que separen. Es una actividad, la verdad, que es didáctico, porque ven colores, ven texturas, luego uno anda pagando miles de pesos por juguetes de Fisher Price o etcétera, porque liberan el potencial, etcétera, etcétera. No digo que sea mentira de esos juguetes, pero en nuestra casa podemos tener muchas cosas que tienen texturas, que tienen colores, que tienen sonidos, y que entonces ahí puedes poner a los niños y entonces empiezas a desarrollar habilidades también que tengan ellos, ¿no? Sin que estés gastando. Y a la vez, lo que es bien importante ahorita en estos días es crear hábitos. O sea, crear esos hábitos que no tenemos, desaprender a lo mejor de mezclar todo y empezar a ver, o sea, qué pasa. Y tampoco digan, es que están bien caros los botes. Cualquier bote, o sea, no tienes que tener el bote super nice y bonito, o sea, una cubeta de 20 litros que tengas ahí, cualquier bote que tengas para empezar a separar. Y pasa algo bien curioso, porque cuando tú empiezas a separar, o sea, no sé por qué, pero dices, ¿a poco ya me tomé todas esas sodas? ¿Y a poco todos esos litros de aceite? No sé, pero no es lo mismo cuando vas al súper y echas todo en el carrito, a cuando ya lo ves vacío. O sea, algo pasa en la mente que dices, híjole, o sea, todo eso ya me lo comí, ¿no? Entonces es como que, sí, o sea, te haces como más consciente. Y a la vez yo creo que esto, o sea, ligándolo ya a lo de la pandemia, el cómo podemos a lo mejor decir, oye, bueno, pues sí está, pero, o sea, el de verdad ser un poquito humildes con el mundo y con la naturaleza. O sea, como decía hace un ratito, de no ser soberbios, ¿no? Hay, por ejemplo, reportes que me han llegado, que no voy a decir de dónde, de qué colonia, pero que la gente está tirando demasiado el agua y entonces le dices, oye, es que hay que cuidar el agua ahorita es para lavarnos las manos, o sea, no es que tengas el chorro abierto los 20 minutos, o sea, es 20 minutos hacer el lavado y después ya abres la llave y se va, ¿no? Pero entonces, respuestas a veces la gente dice, pues es que yo la estoy pagando, ¿no? Y yo la pago y yo sé cómo la uso
o no voy a tener mi cochera sucia, no voy a dejar que el jardín se seque, a pesar de que ha habido ya comunicados que ha hecho el director de agua y drenaje que dice, bueno, está prohibido que se estén regando jardines ahorita con agua, ¿no? O sea, porque ahí lo tenemos y a veces creo que otro enemigo a lo mejor que podemos tener para el medio ambiente es el sentido entre comillas, de la abundancia. O sea, la abundancia de que pues vas a la llave, abres el grifo y ahí está el agua, ¿no? Cuando puede haber personas, a lo mejor, no está Conrado o en algunas otras áreas, que tienen que ir a sacar el agua, agarrarla, ponerla en un palo, ir con las cubetas, caminar. Y entonces cuando te cuesta así obtener el agua, la cuidas. Pero si no cuesta y está así tan al alcance de la mano, pues ni la cuidas. Para el uso y para las descargas, ¿no? Porque también hay mucha gente que puede estar tirando ahí aceites y otro tipo de cosas, ¿no? O sea, los residuos biológicos infecciosos, pues en teoría, digo, está la legislación y todo en lo que deberían de manejarse con una compañía autorizada, ser inhibidos para el momento en el que se van a tratar, pero ahorita digo, pues sí es así como que, bueno, darle como que la doble bolsita y aplastarlo, y algo importante, hay muchas cosas que compramos que ya vienen en bolsas, entonces utilicemos esas bolsas. O sea, no sé, compras unas tortillas, vienen en una bolsa, un cereal trae una bolsa, entonces reutilicemos esas bolsas. Gracias. Gracias. Esa es la última ronda y a lo mejor nos adelantamos, pero va Conrado. Las recomendaciones de impactos que podamos hacer, de acciones individuales que recomiendes para que esto lo tengamos como parte de nuestra rutina, si lo quieren ver así, el estar haciendo acciones que impacten positivamente en la tierra. Bien, mira, antes voy a hacer agregar unos comentarios a lo que mencionaba ahorita mis compañeros muy interesantes. Por ejemplo, comentaba el tema de la bióloga Adaíta, de que el gobierno está pidiendo que no se rieguen los jardines. Algo muy importante que se nos olvida es el tipo de jardines que debemos de tener. Tenemos que tener jardines que sean sustentables. Cuando pensamos en un jardín, no debemos de pensar en un jardín tropical de zacate San Agustín, de palmas. Debemos de pensar en jardines nativos con plantas de la región, jardines de plantas que están impuestos a un régimen de sequía, a un régimen de helada. Entonces, los servicios ambientales que ofrece un jardín con especies nativas siempre van a ser mayores que los servicios ambientales de un jardín de especies exóticas, además de su gasto de agua, de su gasto hídrico, que va a ser mucho menor. Y algo que se me pasó comentarles muy bonito que está sucediendo en Higueras. Higueras, Nuevo León, es un pueblo que vive mucho, en parte vive mucho del turismo, pero algo que hemos visto crecer bastante ha sido las poblaciones de fauna silvestre que han estado entrando al pueblo de Higueras. O sea, recientemente en camino al trabajo me ha tocado ver guajolote silvestre, cuando nunca me había tocado ver guajolote silvestre aquí en Higueras. Hemos visto una población de pelícanos marinos que llegó a la laguna de Higueras. Hemos visto gran cantidad de serpientes, se están metiendo los jabalíes al pueblo, se están metiendo los coyotes al pueblo, los zorrillos. Entonces, mientras nosotros vivimos una pandemia, las especies naturales viven una utopía porque les estamos dando más chance de vivir en nuestros espacios, ¿verdad? Y bueno, volviendo al tema de las pequeñas acciones que podemos llevar a cabo en este tiempo de pandemia, pues obviamente primero revalorizar nuestras acciones, revalorizar nuestro trabajo, lo que yo estudié, lo que yo ejerzo, cuál es el impacto que trae a la sociedad. Las pequeñas acciones como lo que menciona Adaíta de hacer una composta casera, de plantar un árbol nativo, de fomentar la educación ambiental, de decirle a nuestros compañeros a lo mejor vía internet, vía celular, que valoren la situación que estamos teniendo, que se den cuenta lo muy afortunados que somos algunos de nosotros de que a pesar de que tenemos esta pandemia hemos conservado nuestros empleos, hemos seguido teniendo un ingreso económico, y pequeñas acciones que podamos hacer todos los días, pues obviamente siempre navegar con la bandera de la conservación. Aquí desde la Asociación Ecológica de la Sierra de Picachos
pues fomentar mucho la importancia que tienen las áreas naturales protegidas. Un área natural protegida siempre es un reservorio de alimento, es una captación de agua. Prácticamente la Sierra de Picachos es una fábrica de agua, es una purificadora del aire para el área metropolitana de Monterrey. Entonces, en estas situaciones difíciles, pues es cuando nos tenemos que dar cuenta que nuestra ciudad de Monterrey y el área metropolitana necesitan de que el Cerro de las Mitras esté en excelentes condiciones, necesitan del Cerro de la Silla como purificador del aire, necesitan de Chipinque, de la Sierra Madre Oriental, como una olla de captación de agua. El día que los recursos falten, nuestras sierras nos van a proveer de esos recursos, como lo hacen todos los días a través del agua. Pero también son reservorio de especies en peligro de extinción, son reservorio de material genético y son sitios interactivos o sitios vivenciales para fomentar la educación ambiental. Mismo que yo hable de conservación del ambiente a partir de una pantalla del internet o en un salón de clase, a que yo hable de conservación del ambiente en un sendero interpretativo guiado, en un recorrido en Chipinque o en un recorrido en la Sierra de Picachos, ¿no? Entonces, la importancia de revalorizar nuestras áreas naturales pues, y llevar a cabo esas pequeñas acciones, como puede ser simplemente el hacer caso de lo que llamamos las 3 R's o una cuarta R, que es recicla, reduce, reutiliza, pero hay que pensarlo muy concienzudamente. A veces utilizamos plástico y nos queremos parar el cuello diciendo que es plástico reciclado o que es plasticlable, pero se nos olvida que para poder reciclar ese plástico hay un gasto energético, hay un gasto de transporte, hay un gasto de hidrocarburos, hay un gasto de la luz. Lo que mejor podemos hacer es la reducción, pero no solamente hablamos de la reducción en cuanto a compactar una botella de PET antes de echarla al bote de la basura, sino en la reducción del consumo, lo que decía ahorita Ada, que es muy importante. Al momento yo de estar llevando a cabo mi composta y estar separando mi basura, me doy cuenta que consumo demasiado plástico. Entonces digo, bueno, mejor voy a comprar a granel, o mejor este producto, en lugar de comprarlo en presentación de medio litro, lo voy a comprar en presentación de 2 litros para llevar el concepto de reuso, elementos que utilizar en la casa y darles un segundo uso. Muchas veces un empaque, una bolsa de plástico se puede convertir en una caja de alimentos, se puede convertir en una caja de zapatos o en una caja para guardar los juguetes de los niños. Y la cuarta R, que es como una tendencia global, es repite. O sea, ya hiciste las 3 R's, bueno, vuélvelas a hacer. Y lo que yo quiero agregar ante todo es la educación ambiental del día a día, no la educación ambiental solamente por los ecologistas, por los ecólogos, por los biólogos, sino la educación ambiental del día al día con las acciones que nosotros llevamos a cabo en nuestra casa, en nuestra familia. Con tener un árbol nativo, con tener un jardín sustentable, con tener una responsabilidad social de mis mascotas, de llevarlas a pasear a los parques, de recoger las heces fecales de mis mascotas, que no solamente es un tema estético, sino es un tema de transmisión de enfermedades, de tenerlos al corriente de las vacunas, de tenerlos al corriente de la desparasitación. Y algo muy importante también de esta época es cuidar mucho a nuestros adultos mayores, que es el grupo susceptible a enfermarse, porque ellos son el reservorio cultural, son el reservorio educacional o de vivencias de nuestras familias, y su valor es un valor intangible. Gracias. Gracias, Conrado. Alfonso, si nos quisieras dar tus recomendaciones de acciones locales que puedan ser globales y que puedan impactar positivamente, por favor. Sí, claro. En lo personal, son muchas cosas. Primero, debes de conocer el impacto que tienes, pero, por ejemplo, cambiando tu alimentación, puedes agregar mucho valor. Si tienes una dieta, si no puedes comer únicamente vegetales, tratar de reducir el consumo de carne ayuda mucho a reducir el impacto que tiene sobre el planeta. En el cómo te mueves es muy importante. Ojalá y hubiese transporte público eficiente para dejar nuestros vehículos en casa, pero puedes cambiar tu vehículo. No es necesario, digo, si no vives en el rancho y estás moviendo animales, tener una camioneta
máquina 6 o máquina 8 para moverte de tu trabajo. Hay carros mucho más eficientes que tienen mucho menos impacto por kilómetro recorrido. El tema de la huella hídrica es muy importante y ahí creo que como Estado, como municipios, como industria, debemos de replantear todo ese proceso de huella hídrica, porque no únicamente se trata de reducir el consumo, sino reducir la contaminación y también reducir el consumo de productos que tengan una huella hídrica alta. Entonces, yo todavía veo riegos en el área metropolitana de áreas que no requieren ser regadas con agua limpia, como decía Conrado, que tienen vegetación que usa. ¿Por qué? Porque ni siquiera las personas van a esos lugares, son camellones que están entre las avenidas y que pueden cambiarse a vegetación que requiera mucho menos agua. Además de que, repito, simplemente es estética y la estética no significa tener zacate verde todo el año y mucho menos ahora. Entonces, sí se requiere un planteamiento de reducción de huella hídrica en lo personal, pero también en lo estatal y en lo municipal, de reducción del impacto que tienes a la calidad del aire, con las medidas que estoy comentando. Si te gusta asar carne, pues cómprate un asador de gas natural, contaminan menos, además de que le estamos dando en la torre a los bosques de mezquite, prácticamente se han extinguido de Nuevo León, y es muy importante eso en lo particular que puedes hacer, pero luego estoy reflexionando ahorita de por qué si nos quedamos, vamos a pensar, no sé cuántas personas van a fallecer, espero que sean muy pocas por COVID-19 en el área metropolitana de Monterrey, pero un estudio que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública estimó que si cumpliéramos la norma de salud de PM2.5, que es de 12 microgramos por metro cúbico, se evitarían 1.200 muertes prematuras al año. Esto quiere decir que si estuviéramos en cero contaminación, a lo mejor 2.500 personas no morirían prematuramente en el área metropolitana de Monterrey. No creo que vayamos a llegar a ese número de personas fallecidas por el COVID. Qué bueno, pero ¿por qué si hacemos caso a quedarnos en casa, a sacrificar la forma como estamos trabajando con una situación como esta? Yo creo que son dos factores principalmente. Uno es que, pues obviamente, el proceso es mucho más rápido y identificas mucho más rápidamente la causa, ¿no? Nadie va a poner en tu acta de función que moriste por contaminación atmosférica, pero sí por COVID-19. Entonces, creo que es muy importante darle el peso que tiene a la conservación y a la contaminación atmosférica. Lo que decía Conrado de las áreas naturales protegidas es muy importante. En este caso, la Sierra de Picachos tiene funciones, sobre todo de captación de agua, para toda la región, incluso para el área metropolitana de Monterrey. Y en este proceso de calentamiento global, de alza de temperaturas que estamos viviendo, la conservación de los recursos naturales debe ser cada vez más importante. Y requerimos normas y requerimos leyes que sean inteligentes. La realidad es que tenemos normas, tenemos una ley general del equilibrio ecológico buena, pero la realidad es que las normas y su aplicación y las leyes estatales no están hechas con mucha profundidad. Entonces, tenemos mucha discrecionalidad en la toma de decisiones y casi siempre gana el interés del corto plazo, ¿no? No puedes detener esta obra porque tiene, no sé, 500 empleos y tiene, sí, pero en el mediano y en el largo plazo va a afectar a 1 millón o a 2 millones de personas. Y entonces eso
no está cuantificado y no se coloca en la toma de decisiones y no está reglamentado correctamente, y por lo tanto tenemos ciudades como Monterrey que son sumamente horizontales, que tienen muchos problemas sociales, porque siempre nos gana el corto plazo y no la visión de largo plazo que se debe tener. Entonces, simplemente, además de lo que puedes hacer en lo personal, de reducir tú y tu familia la producción de residuos, la afectación, la huella hídrica, la afectación a la calidad del aire, a la biodiversidad, también es muy importante. Yo recuerdo cuando yo era niño que era muy común usar huleras para matar pájaros, ¿verdad? Es increíble. Y entonces la educación de los niños es muy importante, que aprendan a amar a los elote y a yaguarundi y al cacomixtle, que lo conozcan, que sepan dónde viven y que no vean ejemplos de la sabana africana, de las cebras, y digo, son interesantes, pero uno no cuida lo que no quiere y no quiere lo que no conoces. Entonces, además de eso, de ser mucho más precavido con tus impactos, también exigir e involucrarte en proyectos sociales, en proyectos ambientales, en proyectos de salud, y exigir a las autoridades responsables de que hagan su trabajo. Gracias. Gracias, Alfonso. Sí, hace unos días estaba viendo un documental de cómo cuando había la prohibición en Estados Unidos, el alcalde de La Guardia agarraba las máquinas estas de los mafiosos y las tiraba en el río, ¿no? Entonces decía la anotación, en ese momento la preocupación no era la contaminación, querían acabar con el juego ilegal, eso en los años 30. ¿Cómo cambia pues las situaciones por tanta cosa? Brenda, seguimos contigo. Entonces, tus recomendaciones de impactos locales. Sí, bueno, yo quiero traer a esta conversación un versículo de la Biblia, Génesis, versículo 41, donde habla de que el faraón tuvo un sueño y en ese sueño José le reveló que había 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Este sueño ayudó a este gobernante a tomar medidas y durante 7 años de abundancia guardaron el grano para sobrevivir los 7 años cuando se vino la época de las vacas flacas. Este versículo trae una enorme enseñanza de cómo nos debemos de prevenir, en el sentido de que hay escasez, puede haber escasez, y en escenarios adversos o escenarios como el que estamos viviendo actualmente, nos deja mucho a qué reflexionar, qué vida queremos llevar, y tomo con sabiduría las palabras que dijo Conrado. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cuál es mi futuro? ¿Cómo me veo en el futuro? ¿Qué hábitos debo de cambiar? Y cierro con esta reflexión en el sentido de que si nosotros sabemos qué puede pasar si hay una afectación a la biodiversidad, qué puede pasar si no ponemos un alto a las emisiones no controladas, si ya sabemos qué puede pasar, lo más seguro es que pase. Sí, en este sueño, este faraón tuvo la sabiduría de decir, ¿sabes qué? Vamos a tomar esta medida y esta restricción la vamos a hacer para garantizar el grano cuando no haya. Bueno, ¿qué medidas debemos de tomar? Estamos en una época de vacas flacas. La economía, ya lo vimos, cómo está el precio del barril, ya vimos cómo está el petróleo. El presidente tiene que reflexionar verdaderamente y recapacitar en cómo está manejando la política en materia de hidrocarburos, porque estamos en otros tiempos. Y cierro invitando a toda la gente que nos está viendo o escuchando a que es tiempo de prevenir, proyectar hacia un futuro y hacer ciencia ciudadana.
es tiempo de generar también una masa crítica que permita hacer cambios en nuestra comunidad. Esa masa crítica que es capaz de convencer el uno al otro de que cambie hábitos, esa ciencia ciudadana que es capaz de observar algo y que no espera un documental ni que alguien y venga y se lo diga, porque el sentido común te dice que hay que cambiar los hábitos. Entonces, yo sí quiero aprovechar este espacio que creo que es uno de sus valores principales, el Centro Civitas, para invitar a la gente a que haga ciencia, observación, cuestionarnos, replantearnos cosas, generar hipótesis, cambiar hábitos e impactar en la sociedad. Entonces, que nadie nos venga a decir, tú no puedes hablar de esto porque no tienes los elementos. El sentido común lo tenemos todos, es parte de la naturaleza del ser humano, y el sentido común ha cambiado enormes decisiones y ha habido muchos casos que han revirado, que han cambiado y que se han tenido otros resultados. Entonces, creo que el llamado es a hacer ciencia ciudadana y generar esta masa crítica que genere cambios, y qué mejor momento y qué mejor día que en el Día de la Tierra. Este elemento del bien común que nos une a todos, que podemos diferir en algunos temas, pero no vamos a disentir en lo más esencial, que es garantizar la vida, que es garantizar tener armonía y estar, creo que en un estado, como decía la psicóloga, en este estado de serenidad, no por estar en calma, sino porque tenemos garantizados recursos, tenemos garantizados el trabajo, tenemos garantizado nuestro estado de salud. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Brenda. Vamos con Ada, contigo cerramos, Ada, para que nos digas, pues ya empezaste con muchas cosas que no sabíamos, o que al menos yo. Entonces, adelante, gracias. Gracias. Pues mira, sí, o sea, podemos hacer cosas desde muy pequeñitos, como ya platicábamos acerca de la composta, pero también como lo que decía Conrado, estas actividades del tejer, del bordar, del recobrar esas costumbres familiares. O sea, antes siempre había la receta de la abuela, o sea, hacía el mole de cierta manera, o el postre, etcétera. Una tía mía hace una gelatina así fabulosa, y bueno, me siento agradecida porque me enseñó la receta y los prueban, y los demás esperan que sea Navidad para que yo haga esa gelatina, ¿no? Y son cosas entonces en las que te involucras y que además vas haciendo algo muy fuerte, que es también ese lazo o esa convivencia con las demás personas, el tener también ese contacto que hace rato yo decía, el contacto con la naturaleza es también contacto pues con el humano, o sea, contacto con nuestros valores, contacto con la ética, contacto con el ser humilde y aceptar que todos somos humanos y nos podemos equivocar, y que de las equivocaciones se aprende, que nadie nace sabiendo todo. Entonces, en este tiempo estaría muy padre decir, oye, porque luego ya dice, bueno, la comida, y te traes comida hecha de todos los lugares, que es el sazón ya así parejito, porque si no les quitan la franquicia. ¿Y dónde quedó entonces esos sabores que muchas veces pueden traer hasta esos condimentos que son muy característicos de esa localidad, que puede ser hasta la misma especie, la misma hierbita, pero que sabe diferente si está en Higuera, si sabe diferente si es en Santiago, por el suelo, etcétera? Entonces, pues invitación a invitar a tejer. O sea, antes creo que a lo mejor nuestras abuelas o las mamás, yo enamoré a tu papá haciéndole una chalina, ¿no? Una bufanda, un suéter, le quedó chueco, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Pero esas cosas, o sea, yo creo que ya a lo mejor no muchos sabemos hacer eso, o sea, del bordar, del tejer, del hacer una comida que sea nuestro platillo familiar. O sea, eso creo que estaría muy padre, el poder esperar a lo mejor esas fechas conmemorativas, pues, vamos a probar esto, que sabemos que de mucha labor, como puede ser a lo mejor el mole, o sea, que el verdadero mole, con estar ahí moliendo todo en el metate. Pero también yéndome un poquito más allá, a lo mejor ya saliéndome de la casa y de estos consejos,
para las empresas y los negocios que se las están viendo pues duras ahorita en esta situación, invitarlos a que quiten ese paradigma que cuidar el medio ambiente cuesta, porque creo que ahorita esa puede ser un factor de competitividad que agarren las empresas. O sea, que hay empresa que ahorita diga, a ver cómo voy a ahorrarle el agua, cómo voy a generar menos residuos, cómo voy a generar menos emisiones y cómo hago más eficiente mi proceso. A fin de cuentas, generar menos residuos quiere decir que tu materia prima la estás haciendo más eficiente. Independientemente si te cobran lo que te cobren por lo que se la lleven, o sea, lo que perdiste de pagar por ella como materia prima, nadie más te lo va a dar. Entonces, entre estos negocios puedan hacer sus proyectos más esbeltos y que puedan hacerlos más ecoeficientes, van a encontrar un factor de competitividad increíble y que es bueno también para comentarlo y que la gente también lo pueda distinguir, ¿no? Y un ejemplo muy cortito, no sé, imagínense, una fábrica que se dedica a producir alimentos estos embutidos, utilizaba, o cualquier otra fábrica que hace alimentos, pues entonces tienen las ollas grandísimas en donde preparan todo, obviamente había que limpiarlas, etcétera. Lo mismo, sentido de abundancia, pues límpiala con todo el chorro ahí de manguera casi como de bombero, ¿no? Mucha agua. Bueno, ocurrió esto que hace años que no hubo agua y que entonces por un huracán y que entonces era el recurso muy limitado, la empresa nada más tenía lo de la cisterna y entonces pues a ver cómo le hacen, tenemos que seguir produciendo con el agua de la cisterna. Entonces quisieron, pues ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué pasa si cambio la manguera que en lugar de que sea de 2 pulgadas y limpiarla muy rápido porque la prisa y esto que hablábamos antes, lo paso una manguera con una esprea, si antes le retiro los restos de la comida, si veo que no le queda tanta comida, porque esa comida puede estar a lo mejor en, no sé, en un tamal, por decir algo, ¿no? O en una salchicha o etcétera. Bueno, que se quede lo menos y ya lo que quede, bueno, vamos a quitarlo con algo fabuloso que se llama escoba o cepillito, ¿verdad? Y entonces luego, bueno, pues con un spray, o sea, y además, y si hacemos los mismos sabores, porque si cambio de dulce, de chile, de manteca, otra vez tengo que cambiar la olla y todo, que si siempre estoy produciendo la misma, o sea, 5 tandas de lo mismo, pues ok, me es más fácil. Entonces, son cosas como bien sencillas, y a lo mejor ahorita que las platico, pues se oyen bien obvias, pero esto fue algo que hizo una empresa y que su tiempo de producción lo aumentó 70%, bajó el consumo del agua 70% también, y los empleados después hasta los pudieron capacitar en más cosas, ¿no? Y fue algo muy padre porque empezaron todos a actuar. Entonces, para las empresas es una gran oportunidad para que empiecen a preguntarse por qué gasto tanta agua, y no es porque, pues porque así entra y así se ha hecho siempre, a lo mejor muchos van a decir eso. O sea, no, o sea, a ver, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo puedo gastar menos agua? ¿Por qué tengo que gastar esa cantidad de luz? Y entonces ahí sí va tarea para todos, por favor, independientemente de estén escuchando de alguna empresa o de su casa. Su recibo de la luz, vean cuántos kilowatts están consumiendo. Anótenlo, o sea, no cuánto gastan en dinero, ese no. ¿Cuánto gastan en kilowatts? ¿Cuánto gastan en metros cúbicos de agua? Y por favor hagan esa diferencia de cuando antes de la pandemia, ahora en la pandemia y después de la pandemia. A ver si realmente somos tan buenos para poder seguir haciendo lo mismo con menos. O sea, y como luego está esta frase, ¿no? O sea, lo que no se mide no se mejora. Entonces, tenemos que saber cuánto estamos consumiendo ahorita de agua, cuánto estamos consumiendo de energía eléctrica, cuánto estamos generando de residuos en nuestras casas también. Y no les hablo de cuánto generamos de agua que descargamos, porque luego se va en el drenaje y se nos olvida. Pero, por ejemplo, en la casa de una servidora tengo un biodigestor y que entonces no tengo drenaje y sí tengo que tener muy bien medido todo esto. O sea, no es nada más le abro y ya no, porque si le abro a lo loco, se me llena el biodigestor y se satura, ¿no? Entonces, pues bueno, esas actividades, retomar lo de antes, o sea, hacer fuerte la familia, estas costumbres de familia
que puedan como retomarse o preguntar, con ese Conrado, si está la abuelita, oye, a ver qué cocinabas, cómo le hacías, qué condimentos se le ponían, porque si no, no va a haber recetas familiares, en serio, o sea, va a ser los restaurantes y demás cosas, y se va a perder ese toque. Y bueno, digo, ahí está el dicho ese que por la barriga entra, ¿cómo está? El del corazón. Ah, ya se me fue, pero bueno, ya saben cuál, este dicho, pero que es bien cierto, ¿no? Entonces, tomar en cuenta los recursos, o sea, dar gracias de los recursos que tenemos ahorita, pero no por eso desaprovecharlos. Entonces, vivir una vida equilibrada, tener el tiempo, pensarlo, no dejarnos llevar, no porque todo el mundo lo haga quiere decir que está bien. Yo creo que eso es algo que hacemos muchos, no porque el vecino esté tirando el agua que está bien, no porque la mayoría no separe, tú no vas a separar los residuos, ¿no? Entonces pasa ese nuevo hábito, o sea, que esto sea un nuevo hábito y que sea un carácter para que todos podamos defender nuestro planeta. Te agradezco muchísimo la invitación, muchas gracias también a todos los demás por sus intervenciones y pues atenta y a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Sí. Gracias. Muchas gracias, Ada. Muchas gracias, Conrado, Ada de Medio Ambiente del municipio de San Pedro, Conrado de la Asociación Ecológica de la Sierra de Picachos, Brenda Sánchez, experta en temas ambientales, y al doctor Alfonso Martínez del Observatorio de Calidad del Aire de Monterrey. Muchas gracias a todos ustedes y esperamos volver a repetir esta cita en un tiempo no muy lejano. Muchas gracias a todos. Gracias, Morel. Hasta luego.